empiezo a grabar. Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte de calorimetría y vamos a ver lo que es calor de fusión y calor de vaporización. Si yo tengo un cubo de hielo, para derretirlo hay que entregarle calor. Entonces la cantidad de que hay que darle a una sustancia para derretirla o fundirla se llama calor latente de fusión. Nosotros habíamos estado viendo cómo podíamos calcular el calor en los casos donde no había cambio de estado, o sea, el hielo continuaba siendo hielo y iba, por ejemplo, de menos 80 a menos 5 grados, continuaba su estado sólido. Pero acá nosotros estamos viendo qué es lo que sucede cuando hay cambio de estado. O sea, está pasando en este caso del estado sólido al estado líquido. Ese calor latente de fusión lo representamos con la letra L. Entonces, para el hielo, el calor latente de fusión va a ser de 80 kilocalorías sobre kilogramos, o también lo que sería igual a 80 calorías sobre gramos. Entonces, para evaporar el agua, el calor de vaporización es de igual a 540 calorías o kilocalorías sobre gramos o kilogramos. Fíjense que es re alto el valor. El anterior, para fusionar, solamente necesitábamos 80 kilocalorías. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro calor latente de fusión de 80 kilocalorías sobre kilogramos. Quiere decir que para derretir 1 kilogramo de hielo hay que entregarles 80 kilocalorías, o lo que es lo mismo, para congelar 1 kilogramo de agua hay que quitarle las 80 kilocalorías, porque recuerden que por un lado estaba la fusión y la solidificación o congelación. O sea, para un lado le tengo que entregar calor para que se derrita, y para que se fusione, para que se congele, le tengo que quitar esa cantidad de calor. Acá tenemos el calor latente de vaporización. Entonces quiere decir que para evaporar 1 kilogramo de agua hay que entregarle 540 kilocalorías. O para condensar, o sea, al revés, para pasar ese kilogramo de vapor a estado líquido, hay que sacarle esas 540 kilocalorías. O sea que este valor es tanto para un lado o para el otro de los cambios de estado, ya sea en el primero, en el de fusión, para el paso de estado sólido a líquido o de líquido a sólido, y en el segundo para el caso de líquido a gaseoso o gaseoso a líquido. La fórmula que se usa para calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a una cierta masa para que se derrita, se congele, se evapore o se condense es la siguiente, muy fácil. La Q, que es calor entregado, la L, que va a ser el calor latente, y la M, la masa. Muy sencilla. Entonces, pero esta fórmula se usa solamente cuando el cuerpo cambia de estado. Fíjense que en la fórmula anterior nosotros teníamos acá temperatura final menos temperatura inicial. Acá no se usa porque mientras está cambiando de estado el cuerpo, no varía la temperatura. Por ejemplo, si está congelando o derritiendo, va a permanecer a 0 grados. O si se está evaporando el agua, está hirviendo, está evaporando, va a permanecer a 100 grados. Entonces acá no nos importa el cambio de temperatura, solamente es el calor latente por la masa. Mientras que una sustancia cambia de estado, la temperatura se mantiene constante. Entonces por eso no figura en la fórmula. Entonces, la temperatura no va a cambiar mientras un hielo se derrita, y no va a cambiar tampoco mientras el agua hierva, o sea, ni a los 0 ni a los 100 grados. Vamos a ver un problemita. Calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a un cubito de hielo de 50 gramos que está a menos 30 grados centígrados para derretirlo y obtener agua a 0 grados. Entonces, tenemos el calor específico del hielo, que va a ser de 0,5 kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado, y el calor latente de fusión del hielo, que va a ser de 80 kilocalorías por kilogramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, yo ya tengo mi cubito de hielo a menos 30 grados y lo que quiero hacer es derretirlo. Entonces, pero primero que tengo que hacer, ese hielo lo tengo que llevar de menos 30 a 0 grados. Entonces, primero voy a calcular qué cantidad de calor tengo que entregarle. Entonces usamos la vieja fórmula, que sería el calor específico por la masa por la diferencia entre las temperaturas final e inicial. Reemplazo todos estos valores. Acá tenemos el calor. Fíjense que acá es calorías sobre gramos por grados centígrados, y acá está en kilocalorías. Yo les había dicho que el pasaje era automático. Era lo mismo poner kilocalorías sobre kilogramos que calorías sobre gramos. Bueno, entonces acá lo vamos a usar en calorías sobre gramos. Entonces tenemos 0,5 calorías sobre gramos por grados centígrados por 50 por 0 grados, que sería la temperatura final a la que yo quiero llegar, menos
los menos grados. Acá, muy importante, cuando es negativo pongo entre paréntesis el negativo, porque recuerden que esto cuando opere va a ser menos por menos, va a ser más. Vamos a ver, gramos con gramos se va. La primera cuenta va a ser 0.5 por 50, 25 calorías sobre gramos por 30, porque 0 menos por menos más, 0 más 30 va a quedar 30 grados. Hacemos, acá se me van los grados y el resultado va a ser 750 calorías. O sea, para que yo lleve este cubo de hielo de los menos 30 grados a los 0 grados, voy a necesitar entregarle 750 calorías. Ahora sigamos con nuestro problema. Ahora necesitamos derretir el hielo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, donde la masa se multiplica por el calor latente de fusión. Solamente reemplazo. El calor latente de fusión era 80 calorías sobre gramo o kilocalorías sobre gramos. Como acá tengo el agua en gramos, me conviene usar calorías sobre gramos. Lo cual me va a dar, acá gramos con gramos se va, me va a dar 4000 calorías. O sea, para fusionar yo voy a necesitar 4000 calorías. Entonces, la cantidad total que yo voy a necesitar va a ser los 750 calorías que habíamos calculado recién para llevar el cubo de hielo de menos 80 a 0 y después las 4000 calorías para fusionar el hielo. Entonces sumo esas dos y el calor total que yo voy a necesitar va a ser 4750 calorías. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama de temperatura del calor entregado. Muchas veces estos problemas es mucho más fáciles de resolver si uno los plantea en la forma de un gráfico. Primero vamos a ver el problema, vamos a separarlo en partes, vamos a ir resolviéndolos por partes y después vamos a hacer el gráfico. Después, usualmente, cuando ustedes aborden estos problemas, les va a convenir leer el problema, armar el gráfico y entonces se dan cuenta qué tipo de fórmula tienen que ir usando. Bueno, entonces, esto les que decía, cuando una cosa se calienta o se enfría, uno puede dibujar el calentamiento o el enfriamiento en un diagrama de temperatura o calor entregado. Bueno, el problema que vamos a tener es, tenemos 5 kilogramos de hierro a menos 20, ¿qué cantidad de calor hay que entregarle al hierro para llevarlo a vapor a 100 grados centígrados? Luego se quiere llevar de nuevo el vapor de 100 grados a hielo a menos 20. Dibujar las dos evoluciones en un diagrama de temperatura-calor entregado. Primero vamos a ir con la primera parte del problema. Bueno, y acá me da el calor específico del hielo y el calor latente del hielo. Y lo mismo que del agua, el calor específico y el calor latente. Ya sabemos que los calores específicos se usan sin cambio de estado y el calor latente se usa con cambio de estado. O sea, cuando se está derritiendo o se está evaporando, utilizamos los calores latentes. Bueno, entonces volvemos a escribir nuestro problema. Tenemos los 5 kilogramos de hielo a menos 10. Entonces, la primera parte del problema es que tenemos que llevar este hielo de los menos 20 grados a los 0 grados. Y acá no hay cambio de estado. La segunda parte que tenemos que hacer es derretir el hielo. Acá sí va a haber cambio de estado. La tercera parte va a ser llevar el agua de 0 grados a 100 grados. Acá no hay cambio de estado. Y la última parte, evaporar el agua de la primera parte del problema. Que esto es con cambio de estado. Bueno, vamos a resolver la primera. Tengo los 5 kilos de hielo a menos 20. Entonces utilizamos esta fórmula que es cuando no hay cambio de estado, solamente reemplazamos los valores. Tenemos el calor específico de 0,5, la masa de 5 kilogramos, y después tenemos 0 grados menos los menos 20 grados. Recuerden que hay que poner el negativo entre paréntesis, entonces después menos por menos más, y esto después me va a dar más 20. Acá se me va kilogramos, hago este producto de 0.5 por 5, me va a dar 2,5 por los 20 grados de la resolución de esta resta. Acá se va a ir los grados y me va a quedar 50 kilocalorías. O sea que yo para llevar ese hielo de menos 20 a 0 grados voy a gastar 50 kilocalorías. Ahora tenemos que derretir el hielo. ¿Cuál es la fórmula que utilizábamos para los cambios de estado? Masa por el calor latente. Entonces reemplazamos 5 kilogramos por 80 kilocalorías por kilogramos. Se va el kilogramos, quedó torcido ahí. Entonces, este cuenta de 5 por 80 me va a dar 400 kilocalorías. En la tercera parte del problema me decía que ese hielo lo tenemos que llevar de 0, o sea que ya es agua en realidad, de 0 grados a 100 grados. Ahí tenemos el calor específico del agua que va a ser 1 kilocaloría por kilogramos. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula para cuando no hay cambio de estado. Acá todo entre 0 y 100 lo voy a tener en estado líquido. Reemplazo, se van los kilogramos,
Hago el primer producto y la resta, 5 por 100, se van los grados, me va a quedar 500 kilocalorías. Y luego la última parte va a ser evaporar el agua, no derretir el hielo. Bueno, acá vamos a evaporar, vamos a utilizar la fórmula que utilizo cuando no hay cambio de estado, solamente se está evaporando, entonces sería la masa del agua líquida por el calor latente de vaporización, que sería 5 por 540. Se van los kilogramos y me va a dar 2.700 kilocalorías. Entonces, fíjense, en este caso, acá va a ser la mayor cantidad de energía que tengamos que gastar cuando tengamos que pasar del agua líquida al vapor. Entonces, acá vamos a sumar el calor entregado. Por un lado vamos a tener el calor de pasar de menos 20 a 0, después el calor cuando lo estamos derritiendo al hielo, después el calor de pasar de 0 a 100 y luego el calor de vaporización. Reemplazamos los valores, tenemos 50 más 400 más 500 más 2700. Entonces el valor total entregado va a ser de 3650 kilocalorías, o sea, sería la suma de todo lo que hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es mirar un gráfico. Esto lo podemos hacer primero en dibujito. Acá en realidad sería el transcurso del tiempo, a lo largo del tiempo lo que le va pasando. Acá son los 0 grados, entonces nosotros salimos del hielo a menos 20, hasta que llegó a los 0 grados acá. Ahí se mantuvo a 0 grados mientras estaba convirtiéndose en agua. Después esa agua aumentó de temperatura hasta 100 y después esa agua a 100 grados empezó a transformarse en vapor. Y acá podemos ver cuánta energía le fuimos entregando en cada paso. En el primer paso usamos 50, en el segundo 400, 500 y 2700. Y acá cómo se fue sumando hasta llegar a gastar 3650 kilocalorías. Bueno, este es el gráfico, el diagrama, que les ayuda a ver qué fue pasando con ese cubo de hielo, cómo fue subiendo la temperatura. ¿Sí? Sirve mucho porque uno se da cuenta los cálculos que tiene que hacer. Acá yo uso el cálculo de calor para cuando no hay cambio de estado, acá para cuando hay cambio de estado, para cuando no hay cambio de estado y para cuando hay cambio de estado de la materia. Bueno, entonces, fíjense que cada vez que hay cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Cuando el hielo se está pasando a ser agua, a 0 grados, permanece a 0 grados. Lo mismo pasa con el vapor. Hay una meseta, no hay un cambio de temperatura cuando el agua está pasando a ser vapor. Fíjense acá algo muy importante. De todas las cantidades que se entregó, la más grande es la que se usa para evaporar el agua, porque evaporar el agua es muy costoso porque hay que entregarle mucha cantidad de calor, porque nosotros estamos hablando acá de que estamos haciendo que las moléculas de agua se muevan de tal manera que se desprendan de la masa y se liberen, o sea, se transformen en una forma gaseosa. Entonces, que se rompan esas interacciones débiles, los puentes de hidrógenos que compongan el agua, implican una gran cantidad de energía para que se puedan desprender. Entonces, por eso se necesita tanta energía para poder transformar el agua en el vapor. Entonces, para evaporar un kilogramo de agua, necesitamos entregarle 540 kilocalorías. Entonces, la segunda parte del problema, que solamente lo vamos a mirar en forma de gráfico, decían que este vapor que estaba a 100 grados lo quería llevar a hielo a menos 20. Iba a haber que quitarle lo mismo, pero miren, acá hacemos el camino inverso. Nosotros teníamos el vapor, lo vamos a transformar en líquido, mientras tanto se va a mantener a 100 grados. Esa agua se va a enfriar hasta llegar a 0 grados, luego se va a solidificar manteniéndose en esta meseta a 0 grados, y luego vamos a tener, cuando ya tengamos ese hielo va a bajar de temperatura, a los 0 ya se puso sólido, va a seguir hasta menos 20 grados. Y para hacer todo eso vamos a tener que quitarle 3.650 kilocalorías. En el otro caso, cuando iba al revés, o sea, cuando iba desde menos 20 a 100, nosotros le tuvimos que entregar. Y para pasar al estado inverso tenemos que quitarle esa cantidad de calor. Si nosotros hacemos las cuentas, nos va a dar que nos da menos 3.650 kilocalorías. Entonces ahí tenemos las mesetas, ahí tenemos los cambios de estado. Bueno, si nosotros ponemos, si hacemos una experiencia, pongamos a hervir el agua en el fuego. Entonces
A ver, fíjense cuánto tiempo tarda de llegar a los 100 grados centígrados. Y después, cuando no la deja hervir, cuánto tarda en evaporarse todo el agua. El tiempo que va a tardar en hervir va a ser mucho menor que el tiempo que va a tardar en que toda esa agua se evapore, porque justamente el proceso de evaporación es un proceso muy costoso. Y esa propiedad del agua de evaporarse es la que utiliza el cuerpo humano para al transpirar cuando hace mucho calor y ustedes empiezan a evaporar agua. Porque ese proceso de evaporación se lleva mucho calor de la piel y eso hace que uno se enfríe. Bueno, yo creo que a esto sería todo. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase.